consolidación de fracturas y tipos y fases, ¿no? Entonces, mm, la reparación de la fractura es un proceso de restauración que va a completar sin formación de una cicatriz. Entonces, a diferencia que lo que va a ocurrir con tejidos como la piel, al finalizar un proceso de reparación, solo va a quedar hueso maduro en lugar de la fractura. La consolidación es un proceso de regeneración completa. Ese proceso regenerativo se va a llamar callo de fractura. Todas las fracturas tienden a pegar, ¿no? No es una cicatrización lo que se va a producir en el hueso, sino una regeneración del tejido óseo y esta va a ser completa. Entonces, vamos a ver que va a haber de dos tipos, que va a ser una que es la primaria y la otra es la secundaria. La primaria, esta va a ocurrir cuando existe un contacto directo e íntimo entre los fragmentos de la fractura. También el hueso nuevo se va a formar directamente de los bordes óseos comprimidos para consolidar la fractura. La reparación ósea cortical es muy lenta y no puede acelerar los bordes de la fractura. Y esta fijación rígida va a requerir de un contacto directo con lo que va a ser la cortical y una vascularización intramedular intacta para que pues, se pueda reparar, ¿no? Y también para que ocurra la consolidación y tenga lugar esta, son necesarias la reducción perfecta y la compresión de la fractura. Ahora, hablando de lo que va a ser la consolidación secundaria, esta va a consistir en una mineralización y el reemplazamiento óseo característico en la radiografía. Cuando más movilidad tenga el foco de fractura, mayor será la cantidad del callo que va de la fractura al incrementar el grosor óseo. Y este va a suceder en el tratamiento de la fractura mediante una inmovilización con férula o yeso. Y el enclavado intramedular es el tipo más frecuente del que va a ser la reparación ósea. Ahora vamos a tener la evolución del callo de la fractura. Entonces, el proceso regenerativo se va a llamar callo de fractura y va a constar de estas fases. Primero, encontraremos un hematoma en la diáfisis del canal medular donde habrá una hemorragia. Entonces, el hematoma y la lesión de estos osteofitos van a desencadenar una reacción inflamatoria que pasará por la fase de que va a ser la proliferación celular y otra de la diferenciación celular que darán lugar a la fase de consolidación de la fractura y osificación para terminar el remodelado del callo de fractura. Entonces, como vemos en la imagen, primero pues va a ocurrir un hematoma, luego va a producirse una inflamación y después esta va a llegar a una reparación y después de la reparación lo que va a pasar es una remodelación del hueso, ¿no? Ahora, hablando de las fases de impacto e inducción, eh, como dije, se va a hacer por un inicio de estrés o disipación de la energía. Entonces, en la fase de inducción, esta va a constar de 0 a 48 horas y va a formar pues lo que va a ser el hematoma fructuario o fracturario e inicio del proceso de una osteoinducción. Entonces, al haber esta rotura de vasos endomedulares, así como los capilares intraóseos periostales de las partes blandas, entonces, por todo esto va a formar un hematoma que va a englobar a la fractura y el canal medular. Y entonces va a liberar factores que van a iniciar lo que va a ser la regulación en todo el proceso de activación y va a comprender de tres fases. La migración de células mesenquimales atraídas por factores quimiotácticos, la proliferación celular como respuesta a factores mitogénicos y diferenciación celular regulada por factores inductores. Ahora tenemos la fase de inflamación, donde pues la finalidad de esta respuesta inflamatoria es la limpieza de lo que va a ser el foco de fractura. Y para reparar el terreno de esta consolidación se va a iniciar inmediatamente, pues después de producirse la fractura, ¿no? Entonces se produce
un acúmulo de líquido en el espacio intersticial, como estamos viendo en la imagen, por vasodilatación y aumenta la permeabilidad capilar en respuesta a factores como la histamina, la serotonina. Y localmente se van a encontrar pues lo que va a ser los leucocitos, polimorfonucleares y especialmente lo que son los neutrófilos, a los que se van a unir progresivamente células de la serie mononuclear fagocítica. Entonces, todas las células inflamatorias, como las plaquetas, el hematoma fracturario, liberan factores locales que van a desencadenar en la proliferación, emigración y diferenciación de células mesenquimales y la aparición de brotes vasculares que van a invadir el foco. Entonces, esta fase de inflamación se va a dar entre el cuarto y 21 día, donde va a haber un aumento del flujo sanguíneo local y la regularización del proceso de consolidación va a depender en parte de lo que va a ser la electronegatividad y la falta y la relativa falta de oxígeno. Ahora tenemos lo que va a ser la fase de formación de callo blando y esta va a dar lugar a lo que va a ser la segunda o tercera de 2 a 3 semanas. Y entonces acá va a haber hay una proliferación y diferenciación celular con un aumento de proliferación vascular. La proliferación se va a poner en marcha donde se va a encontrar el periósteo, el endostio y tejidos circulantes vasculares, y estas van a comenzar a aparecer lo que va a ser los osteoblastos, osteoclastos y los condroblastos. Y los osteoblastos con los condroblastos van a formar una amalgama celular que va a ser responsable de la formación de callo blando. Entonces, la fractura se va a acompañar de una interrupción del periósteo en dos capas que la van a componer, y estas son las capas fibrosa externa y una capa fibrosa interna o cavium. Esta capa fibrosa cavium, las células del cavium, van a proliferar y se va a diferenciar formando lo que va a ser un collerete alrededor de cada extremo fractuario. Entonces, hasta que lleguen a unirse y va a formar lo que va a ser el callo periférico del periósteo. Entonces, cuando la oxigenación del foco es buena, la diferenciación de las células del cavium se va a producir en sentido osteoblástico. Entonces, lo que quiere decir que van a sintetizar osteoide y van a suponer el primer paso de un proceso de osificación desmógena, podría decir. Y si es hipóxico, se va a hacer un sentido condroblástico y van a sintetizar sustancias intercelulares amorfas. Entonces, la interrupción del endostio y lo que va a ser también de la médula también va a producir una diferenciación, en la cual va a formar lo que va a ser el callo medular o el endóstico y sufrirá también una diferenciación osteoblástica. Y todo esto va a ser acompañado por la generación de focos de angiogénesis que se van a establecer en nuevo sistema de perfusión local, ¿no? Ahora tenemos la fase de formación de callo duro, en el cual en esta fase se va a producir la mineralización de callo blando y variará dependiendo del tejido subyacente. Entonces, vamos a tener el tejido osteoide no formado que se va a mineralizar directamente por el depósito de cristales de hidroxiapatita, y el tejido cartilaginoso seguirá un proceso de osificación en contral similar a los moldes cartilaginosos del feto. Y el tejido óseo resultante va a ser un tipo fibrilar. Ahora tenemos la fase de remodelación. Esta va a durar meses a años, hasta que el hueso fibrilar se transforme en laminar, trabecular en zonas de epífisis metafisiaria y tejido aversiano, ¿no? En la cortical de la diáfisis. Entonces, en esta fase va a desaparecer lo que va a ser la electronegatividad y se va a normalizar la tensión del oxígeno y lo que va a ser la cavidad medular. Y va a ser ocupada por el tejido neoformado, es vaciado y ocupado por la médula ósea, y esta fase va a conducir a una reorganización interna del callo. Y bueno, el hueso va a responder a las características de carga de acuerdo a la ley de Wolff durante la fase de remodelación.
La ley de Gold nos dice que todo cambio en la conformación estructural de un hueso es producto de un fenómeno dinámico de adaptación a las demandas mecánicas que le impone el medio. Entonces, para recordar las cuatro fases de la consolidación, en la primera fase dijimos que nada más al producirse la fractura va a haber una hemorragia abundante, entonces, durante un periodo de varias horas, y esta se va a formar con un gran coágulo sanguíneo o hematoma de fractura. Ahora, en la segunda fase es cuando una red del hueso une los bordes extremos, aparece un callo interno y un callo externo de cartílago y hueso y va a estabilizar los bordes externos. Ahora, la tercera fase es el cartílago del callo externo, ha quedado sustituido por hueso y los espolones del hueso esponjoso. Ahora, y van a unir lo que va a ser los extremos fracturados y se han eliminado y sustituido los fragmentos del hueso muerto y las zonas óseas más cercanas a la rotura. Y en la cuarta fase es el primer momento de la prominencia que va a señalar el lugar de la fractura. Y con el tiempo esta región se va a remodelar y quedarán pocos indicios de su existencia. Ahora, hablando de las condiciones necesarias para la consolidación, eh, tiene que haber un contacto óseo, en lo cual los fragmentos principales no deben estar separados más de 0,5 centímetros. Si una fractura tiene una separación de más de 0,5 centímetros, no se va a poder consolidar. Otra condición necesaria para la consolidación es la estabilidad de la fractura. Esta estabilidad de la fractura, pues por condiciones mecánicas adecuadas, se va a dar, en la cual pues la movilidad interfragmentaria va a impedir lo que va a ser el desarrollo del callo y si no va a haber una rigidez, no tiene que haber una rigidez ni movilidad. O bueno, si no tiene que haber una estabilidad y elasticidad para que los estímulos mecánicos favorecen lo que va a ser la consolidación de la fractura. Ahora, otra condición va a ser la masa celular regeneradora. En esta, nos dicen, ¿no?, que sin células no se va a producir el callo, por ello debe haber periósteo y partes blandas vecinos como fuentes de células progenitoras. Entonces, en fracturas abiertas donde se van a perder músculos, no hay periósteos y hay fragmentos externos y pues no hay masa celular suficiente para la regeneración. Ahora, en otra condición va a ser la vascularización, que es importante por los vasos, en la cual hay zonas pues donde no va a aportar suficiente irrigación y hay riesgo de que no se consolide la fractura. En la cual nos ponen un ejemplo en una zona de los odontoides y debemos siempre pues favorecer lo que va a ser la vascularización. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, rogaría al doctor Diego Osvaldo. Sí, doctor. Por favor, continúa con la exposición. Está bien, doctor. ¿Se logra ver, doctor? Sí, se logra ver. Adelante, por favor. Continuando con la exposición, como mi compañera habló sobre la consolidación, ahora les voy a hablar sobre los tipos de fracturas. No, perdón, estamos en consolidación nomás. Ya, pero ya lo terminó casi todo. A ver, perfecto. Repítenos entonces en tal caso. Ya. Como sabemos, en el proceso de consolidación, vamos a tener una fase de impacto.
En esta fase de impacto, la consolidación va a ser espontánea, ¿no?, de la fractura, con la formación de un hematoma en el lugar de la fractura. Y esta va a tener 3 fases. En estas 3 fases vamos a encontrar lo que son una migración de células mesenquimales atriadas por factores quimiotácticos. También vamos a encontrar una fase de una proliferación de células con respuesta a factores mitogénicos. También vamos a encontrar una fase de diferenciación celular que va a estar regulada por factores inductores. Todo esto va a ser la evolución del callo en la fractura. También vamos a tener lo que es una fase de inflamación. Esta fase de inflamación va a ser una limpieza del foco de la fractura para preparar lo que es el terreno de la consolidación. Acá lo que se va a producir es una acumulación de líquido en el espacio intersticial a través de una vasodilatación. Esta va a aumentar lo que es la permeabilidad capilar en respuesta a factores como la histamina y serotonina. También vamos a tener lo que es una fase de formación del callo blando. En esta hay una proliferación y una diferenciación celular, o un aumento de esta proliferación vascular. Acá los osteoblastos y condroblastos van a formar lo que es una amalgama, cuál va a ser la célula responsable del callo blando. Va a haber una interrupción del periósteo en las 2 capas, en la capa fibrosa externa y en la capa fibrosa interna o cambio. También vamos a encontrar lo que es una fase de formación del callo duro. Acá lo que se va a producir es una mielinización del callo blando, y esta va a variar y depender del tejido subyacente. En el tejido osteoide deformado se va a ver lo que es una mineralización directamente por el depósito de cristales de hidroxiapatita. En el tejido cartilaginoso seguiría un proceso de osificación en condral similar a la que siguen los moldes cartilaginosos del feto. El tejido óseo va a resultar de tipo fibrilar. También vamos a encontrar lo que es una fase de remodelación. Esta va a durar meses y años hasta que el hueso pueda fibrilar y se transforme en lo que es una lámina trabecular. En esta fase se va a conducir a lo que es una reorganización interna del callo, y el hueso corresponde a sus características de carga de acuerdo a la ley de Wolff durante las fases de remodelación. Como podemos ver en la imagen de izquierda, tenemos la fase inflamatoria, tenemos la fase de reparación y la fase de remodelación. Doctor, también a la vez encontré un artículo y quisiera añadir algo. También en esto vamos a encontrar que va a haber factores bioquímicos sistémicos que van a intervenir. En este caso también tenemos a lo que son hormonas. En estos, las hormonas que van a tener influencia sobre el callo van a ser la hormona del crecimiento. Esta va a aumentar la proliferación celular a través del IGF-1 en la vida fetal y del IGF-2 en la postnatal. También van a intervenir lo que son los estrógenos en todas las fases de este proceso. También el PTH, ¿no? Esta va a aumentar la proliferación celular y la síntesis de proteoglicanos. También tenemos en este caso lo que son los corticoides. Estos van a inhibir la síntesis del ADN y la absorción del calcio y la vitamina D, que va a aumentar el catabolismo proteico, afectando negativamente a lo que es la formación del callo, doctor. Ok, gracias, doctor. Doctora Elena Alexandra. Presente, doctor. Doctora Elena, un favor, ¿nos puedes explicar un poquito de la ley de Wolff? Sí, doctor. Disculpe, mi internet está un poco lento. No te preocupes, tienes tiempo para buscar en Google. Doctor, ¿puedo presentar mis diapositivas? ¿O Por solo favor, le en explico? relación a la ley de Wolff. Ya, doctor. Ya, doctor. Bueno, no lo he considerado como tal en las diapositivas, solo lo estoy mencionando, pero podría explicar qué es la ley de Wolff. Adelante, doctora, le escuchamos. Bueno, la ley de Wolff va a estar basada primeramente en la trayectoria de las trabéculas. Esta va a hablar de 2 fuerzas, las fuerzas de la
de la tracción que van a estimular el crecimiento óseo y las fuerzas que se oponen que van a ser de la comprensión, de la compresión que van a determinar la atrofia. Ok, gracias, doctora. Muy amable. Doctora María Fe, Daniela, ¿estamos en clases? Doctor presente. A ver, ¿cómo podrías traducir la ley de Wolf? A ver, explícanos de qué se trata. Doctor, lo que yo leí fue que pues da a entender de que cuando el hueso de una persona o de un animal sana se va a adaptar a las cargas bajo las cuales se le va a colocar, ¿no? Y si la carga en un hueso particular va a aumentar, el hueso se va a remodelar en un cierto plazo para que éste llegue a ser más fuerte y pueda resistir más carga. Eso fue lo que yo entendí. Gracias, doctora, muy amable. ¿Alguien que haya tenido alguna lectura sobre, aparte de lo que han expuesto tan bonito sus compañeros, sobre consolidación ósea, algo que quieran acotar, algo que hayan leído en una revista? Adelante, doctor, claro que sí. Cuéntanos. La pantalla es toda suya, doctor, adelante.
Ok, muy amable, doctor. Gracias por la colaboración. A ver, ¿quién nos puede informar sobre la ley de Delpech, sobre consolidación ósea? A ver, ¿quién es rápido en internet? Ley de Delpech. ¿Lo tienen en la mensajería? ¿Cómo se escribe? ¿Alguien que ya haya encontrado los datos? Doctora Alejandra Pamela. Ok, a ver, mi tocayo y después, ¿quién más levantó la mano? Uriel, Mauricio, ¿qué es la ley de Delpech? Doctor, sí, bueno, lo que encontré fue que era una ley más que nada biomecánica, que habla sobre el crecimiento de la longitud del hueso a través de lo que es la metáfisis, ¿no? Ya. Se supone que pues es una ley que se da en el crecimiento del esqueleto, ¿no? Hasta el momento de que haya los cierres de los cartílagos de la conjunción. ¿Alguien más que haya encontrado otra información sobre la ley de Delpech? Yo, doctor. Alejandra, adelante, por favor. No, yo no soy Alejandra. Soy ¿Quién Emma. levantó la mano? Yo, doctor. ¿Quién es yo? También, Emma, ya. Alexandra, doctor, no podía activar mi micro, disculpe. Ya. ¿Quién quiere primero? ¿Emma o Alejandra? Yo, doctor. Adelante, por favor. Ya, doctor, también encontré que según lo que es la ley del PECH, las compresiones pueden generar un crecimiento lento y deformaciones en lo que es la longitud del hueso. En cambio, cuando hay tracciones moderadas, pueden favorecer a lo que es su crecimiento. Muy bien. Alejandra, ¿algo que quiera acotar? Doctor, era casi similar a lo que dijo mi compañera, pero... A ver, repite, no hay problema. Ya, la ley de Delpech es básicamente va a referirse a las zonas de lo que corresponden a los cartílagos de crecimiento, ¿no? Que van a ser sometidas a las presiones excesivas y que van a responder con una inhibición y un retraso en lo que respecta al crecimiento, ¿no? Mientras que si son sometidas a una tracción moderada, van a responder a una aceleración o un aumento en lo que respecta al crecimiento también, ¿no? Y que si va a haber mayor fuerza si va a haber mayores presiones excesivas, pueden generar deformaciones. Gracias. ¿Alguien más? A ver, por favor, Chasca. Sí, doctor, yo también estaba encontrando en cuanto a la ley del Delpech, que nos habla, por ejemplo, del miembro inferior, en cuanto a su orientación, que esta podría estar alterada y es ahí donde se puede producir un bloqueo de la metáfisis en uno de sus lados. Por ejemplo, se habla de lo que es el genu varo, en donde va a crecer en sí la parte externa de la metáfisis, mientras la parte interna va a estar bloqueada. Y en caso del genu valgo, ya también el eje de la carga va a ser exterior y se va a bloquear en sí la parte externa de la metáfisis, pero la parte interna es la que va a seguir creciendo. Perfecto, muchísimas gracias, Chasca. Ahora tienen en mensajería otra ley. Ley de Roux. ¿Quién nos da información? ¿Quién sabe francés? ¿Alguien que hable francés? Yo, doctor. A ver, Uriel, ¿cómo se pronuncia? Ley de... Pero lo tiene escrito. Está en la mensajería. Brian. Bueno, Doctor, ¿yo puedo participar? Sí, claro que sí. ley de Roux, doctor. Bien, Gracias, Uriel. Adelante, Brian.
Bien, las leyes de Vaux, usualmente estas leyes mayormente fueron enunciadas sobre todo para el callo de la fractura ósea. O sea, primero, si sobre un tejido embrionario, o sea, actúa una fuerza de tracción, el callo de consolidación será de forma, o el crecimiento óseo fibroso. En cambio, si se somete el callo de fractura a movimientos ya sean tangenciales o sobre todo de lateralidad o laterales, se forman islotes cartilaginosos, los cuales pueden transformarse en pseudoartrosis. Ahora, si es sometida la zona a fuerzas de presión longitudinal intermitente, formarán un tejido óseo. Usualmente lo importante de esos experimentos que asociaban es que para una buena convección de la fractura, usualmente se deben evitar las fuerzas de tracción y sobre todo de lateralidad o en este caso más denominada cizallamiento, ¿no? Favoreciendo de tal forma la formación de callo óseo, las fuerzas obviamente de presión intermitente. Es lo que encontré, doctor. Gracias, Brian. ¿Alguien más que quiera acotar algo sobre esta ley? Ok. Hay que tener en cuenta estas leyes, sobre todo para qué es el tratamiento de las fracturas en el momento de las intervenciones quirúrgicas, para determinar cuáles fracturas tenemos que producir compresión y en cuáles no. ¿Ok? Y también nos va a servir para el momento que veamos alargamiento de miembros. Es decir, cuando vamos a hacer un corte en el hueso y vamos a empezar a distraer para alargar ese hueso. Entonces, denle una repasada a estas leyes. No es necesario que las memoricen, pero sí tengan un concepto sobre lo que es compresión y lo que es cizallamiento y lo que son tracciones. ¿Vean? Ok, doctores, no les quitamos más tiempo. Esta clase ha sido una corta. Nos vemos el próximo miércoles con fracturas. Tengo entendido que nos toca clasificación, ¿no? Clasificación, tipos de fractura. Entonces, el sistema va a ser el mismo. Por favor, hasta el día viernes las diapositivas. Voy a abrir la clase ahora. La tarea para que puedan colgar las diapositivas de consolidación ósea. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta el momento en relación a consolidación ósea, por favor? Doctor, Adelante, Brian, Lee. Brian, después Lee y después Chasca. Adelante. Brian. Lee, Chasca. ¿Quién quiere comenzar? Yo, doctor. Adelante, por favor, Lee. Buenas tardes, doctor. Estaba leyendo en la parte de la consolidación ósea que entre el punto de las células hijas indiferenciadas para pasar al tejido de granulación había factores físicos y químicos, ¿no? Dentro de los factores físicos hablaba de que el hueso maneja cierto voltaje, que hay electricidad en el hueso y que en algunos lados se utiliza la radiestesia para poder hacer de que estas células, interactúen con los factores químicos para poder, restituir el tejido óseo, ¿no? Mi pregunta era ¿hay esa aplicación de radiestesia acá en el Cusco para poder acelerar el proceso de consolidación? Lo que usan actualmente en el Cusco es lo que es magnetoterapia, que es algo similar. A través de del ordenamiento de los iones a través de un magneto gigante, o un magneto poderoso, digamos, un imán poderoso, hacen que haya este tipo de alineación desde un punto de vista atómico, ¿no? Se emplea en cierto tipo de fracturas, sobre todo en lo que son retardos de consolidación, se ve que va bastante bien. Pero una fractura, digamos, normal no acelera el tiempo de consolidación, pero sí en lo que es retardo de consolidación, esas fracturas que no están yendo bien, las mejora. Se llama magnetoterapia. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Chasca, creo, levantó la mano. Doctor, Adelante, en el proceso, Chasca. por ejemplo, de la fase reparadora o donde se forma el callo blando, tenemos lo que es el proceso de callo medular y la formación del callo perióstico. ¿Estos dos callos se van a formar al mismo tiempo o existe algún tiempo de diferencia para la formación de cada uno? Hay cierto tiempo de diferencia.
Hay diferencia, pero no está estudiada exactamente cuál se presenta más rápido o después, ¿no? Pero hay una diferencia. Ya, doctor, tenía una duda más. Como uno de mis compañeros mencionó que la hormona de crecimiento también intervenía en todo este proceso de consolidación. Por ejemplo, en niños que tienen déficit de hormona de crecimiento, por lo tanto, el tiempo de consolidación de sus fracturas debería ser más alargado, ¿verdad? Sí, disminuye el tiempo de consolidación en los que tienen alteración de hormona de crecimiento. Los que tienen déficit de hormona también de TSH, hormona de la TSH, T3, T4, también hay una disminución en tiempo de consolidación. Los que tienen problemas de corticosteroides, hormonas de corticosteroides, también Cushing, también hay alteración de lo que es en los tiempos de consolidación. ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti, Chasca. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante, Vanessa, por favor. Doctor, ¿una consolidación de fractura ósea es diferente a una consolidación de la fractura en el cartílago articular? Sí, es diferente. El cartílago articular, cuando se fractura, va a traer serias alteraciones, sobre todo lo que son en relación a lo que son ejes. La fractura se va a ir en bar o en valgo, va a haber alteraciones de crecimiento. Eso lo vamos a ver con bastante detalle y bien bonito en lo que son fracturas de niños. Sobre todo, las fracturas de niños se clasifican en fracturas de Salter. Salter 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Es de acuerdo al compromiso del cartílago de disco de crecimiento, y vamos a ver también, de acuerdo a la clasificación, qué alteraciones nos va a traer. Pero sí, hay alteraciones bastante groseras en la consolidación de un hueso cuando afecta al núcleo de crecimiento o al disco de crecimiento. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, gracias, doctor. A ti, Vanessa, gracias por la pregunta. Brian Alexis, adelante. No, se ha retirado de la clase. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, otra pregunta que tengan? Por favor, doctor Fernández, adelante. Doctor, tenía una duda. Encontré un artículo que la consolidación primaria lo dividía en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 era por una curación de contacto y el tipo 2 que era una curación pero con separación. ¿Estaría bien clasificarlo así, doctor? Sí, está bien clasificarla así. Se llaman consolidaciones per prima, la que está en contacto, ¿no? Cuando hay buen contacto no hace un callo exuberante como en otras fracturas, y se ve la consolidación sin necesidad de callo. Se llama fractura o consolidación per prima, la tipo 1, ¿no? Sí, doctor. La que hay buen contacto. La puedes clasificar así, está bien. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Bueno, si no hay ninguna otra duda ni pregunta, doctores, los espero el próximo miércoles con fracturas, generalidades de fracturas, clasificación de fracturas. Para el grupo de práctica les ruego mis disculpas del caso. La cirugía que entré en la mañana tardó un poquito, no pude salir a tiempo para poder estar con ustedes. Nos estaríamos viendo el día viernes a las 10 de la mañana, por favor. ¿Ya? Está bien, doctor, no se preocupe. Muy amables. Bueno, doctores, voy a cortar la grabación. Detenemos la grabación. Y nos estaríamos viendo, por favor, el